los que van llegando. Bueno, hola a todos y todas, de nuevo a este nuevo evento de psicosemática, esta conferencia online sobre el tema del pronóstico 2020, que en lo personal, pero lo extiendo también al grupo que venimos co-creando este evento, de astrólogos y astrólogas, pero voy a hablar por mí. Estoy muy entusiasmada con este evento por la reunión de distintos enfoques de la astrología. Me parece súper amoroso y súper creativo que podamos co-crear estos espacios de conversación, de respeto entre los diferentes abordajes, así que cada expositor va a estar compartiendo desde su línea de astrología una mirada sobre el 2020. Y para finalizar, vamos a hacer una mesa redonda con todos los expositores, con todos los astrólogos y astrólogas que van a estar durante todo el día de hoy y de mañana, todo el día de hoy no, pero estas horas de hoy y mañana, que nos van a estar compartiendo para luego abrir y sembrar la semilla de una conversación que creemos que es fundamental en la comunidad astrológica, que es el tema de la predicción, de la relación del ser humano y el destino, el determinismo, el libre albedrío. Esta mesa redonda, por cuestiones logísticas, tecnológicas, va a ser transmitida directamente por nuestro canal de YouTube. Yo les voy a dejar en el chat, van a ver que en aquí en Zoom, en esta plataforma, si mueven el cursor en la pantalla, van a ver un botón de chat. Ahí pueden hacer preguntas, yo voy a estar moderando las preguntas para pasárselas luego a quien esté exponiendo, así que pueden ir haciendo ahí comentarios, preguntas, y yo voy a estar atenta a eso. Cualquier cosa técnica también la pueden escribir en el chat y yo trataré de asistirlos también. Pero bueno, entonces como por cuestiones logísticas, únicamente la mesa redonda, que es mañana, va a ser transmitida por YouTube. Entonces, para verla, van a conectarse al canal de YouTube de Psicosemática, que yo les voy a dejar en el chat el link. Esto para todos, y lo voy a estar repitiendo. Así que, bueno, o sea, sin más, vamos a arrancar con nuestra serie de ponencias, con un temón y con un astrologón. Le voy a dar la bienvenida a Ezequiel Dazo. Él es astrólogo y es músico, investiga y también enseña astrología en Catamarca, Argentina. Él es de Buenos Aires, pero ahora vive en Catamarca, donde también tiene consultas privadas, y es estudiante también de psicología social. Así que, bueno, bienvenido, gracias por co-crear, y nada, espacio. Bueno, gracias Sole, saludos a todos los que puedo ver y los que no puedo ver también. Estoy un poco, confieso, estoy un poco menos nervioso que anoche. Anoche terminé con la presentación haciendo unos últimos ajustes, así que, bueno, en principio me gustaría, además de saludarlos y agradecer mucho por el espacio y porque se hayan levantado algunos más o menos temprano el sábado, para compartir estas ponencias. Me gustaría hacer una introducción temática, contarles qué temas elegí para compartir hoy con ustedes y cómo lo voy a estar presentando. También voy a tratar de ser lo más accesible, porque seguramente nos están viendo personas que no conocen necesariamente el lenguaje astrológico, así que especialmente va a estar dedicado a aquellos que no manejan la simbología. No se asusten, voy a tratar de ser nada técnico, bien simple, bien accesible para todos, para que puedan sentir cercanía con la información. Mi intención va a ser explorar qué símbolos y qué mitos se hacen presentes en las vivencias que en realidad ya estamos transitando, y que podemos prever de algún modo que 2020 se pueden tocar algunos puntos de límite y de proceso en general en términos de crisis. Finalmente la idea va a ser que pensemos un poco juntos a través de preguntas, y vamos a dejar un espacio para ellas al final, qué podemos hacer con las vivencias que podemos prever. Así que voy a hablar bastante de mitología y filosofía, algo de psicología,
Primero algunas cuestiones en cuanto a lo social, que me gustaría tomar lo astrológico como algo que conglomere todas estas otras disciplinas. Mi idea entonces no es ocupar toda la hora, se los aviso como para que lo tengan en cuenta, dejar 10 o 15 minutos al final, como para que si tienen preguntas las vayan cosechando en el transcurso de la charla, y al final vamos a abrir un espacio para ellas. ¿Sí? Un primer punto que me gustaría significar, ya también astrológicamente, este evento que nos reúne hoy, ¿no? El pronóstico 2020, para mí es muy representativo. Tengamos en cuenta que vivimos tiempos de altísima complejidad, vamos a decir, máxima complejidad, y se hace esencial, en la medida en que vivimos estas complejidades, abrir miradas, exploraciones, investigaciones, interpretaciones y visiones de un modo más colaborativo, más humanitario. Y si me permiten el término, menos narcisista, ¿no? La capacidad, evidentemente, de relacionarnos con otros auténticamente, que piensan y sienten y hacen las cosas de manera diferente, evidentemente no surge a través de un proceso tan ideal, no surge de las nobles, buenas intenciones que todos podemos tener, tan características de nuestra era, sino que porque luego un proceso muchas veces doloroso y destructivo a veces, nos damos cuenta que polarizados frente a los demás no hacemos nada nuevo. No, de hecho, repetimos la historia y empezamos a percibir que nuestra historia se repite. Eso me parece un fenómeno muy característico y muy vivo ahora. En términos mundanos, ya 2019 nos mostró una serie de fenómenos sociales que todos conocemos, políticos como emergencia del proceso que estamos inmersos. Y yo creo que 2020 va a evidenciar nada nuevo con respecto a eso, sino más bien picos de intensidad o picos de cierre y despliegue fenoménico. Todos estos fenómenos que voy a revisar y exponer se relacionan principalmente con el complejo Saturno y Plutón. Teniendo en cuenta las temáticas y enfoques que van a compartir también los demás colegas y amigos, me parece bueno abrir con una exploración de este complejo y su mitología. Porque marca un ciclo más bien amplio, tengamos en cuenta que Saturno y Plutón tienen un ciclo de más o menos 32, 37 años, es un ciclo irregular. Tomando una vida humana como referencia, me parece que es un buen ciclo como para tener un puntapié, un punto de partida, incluso para la serie de conferencias que van a venir después. Así que permítanme que les voy a compartir la presentación. Solo decime vos si se ve bien, me cuentan si se... Estamos en eso. Ahí va. Muy bien. Bueno, esta es la carátula. Voy a ir pasando de ahora y los voy acompañando con la charla. Saturno y Plutón van a hacer su conjunción exacta, esto es bastante conocido, lo vamos a pasar más o menos rápido. Es decir, una conjunción en el cielo es cuando dos planetas se encuentran en el mismo grado zodiacal. Ellos se encuentran técnicamente en conjunción exacta el 12 de enero de 2020. Y esto lo hacen después de 37 años de su último encuentro, que fue en 82-83. Para mí este complejo yo lo tomo como eje porque me parece el más significativo. Por supuesto, no voy a aislar de todo el despliegue de lo que haga acá el resto de los contactos planetarios. No voy a revisar planeta por planeta puntualmente por una cuestión de tiempo, a sabiendas que en esta conjunción el 13 de enero se va a sumar, como ven acá en el gráfico, el Sol y Mercurio. Va a haber durante todo 2020 un sextil, un aspecto fluido, por así decirlo, de Neptuno, un poco holgado, pero sigue siendo un sextil, de la segunda mitad del año. Eso para mí puede llegar a tener positivamente cierta laxitud o cierta apertura a la sensibilidad con respecto a todos los procesos. Pero en marzo se van a sumar otras cosas, Marte y Júpiter, o sea que tenemos un combo Capri 2020 a la enésima potencia. Yo creo que si fuera una novela, estaba pensando un poco qué estilo tendría 2020, creo que podría ser tranquilamente un estilo gótico, hiperrealista. Este evento, esta conferencia, representa para mí, y esto lo hablamos hace un tiempo con Sole, un semillero frente a un nuevo paradigma.
Esto es una nueva mirada que está naciendo, pese a estos eventos, incluyendo estos eventos, a través de estos eventos. Es una nueva mirada que están haciendo. Es un parto, como todo parto natural, emerge violentamente hacia un potencial nuevo paradigma. Creo yo que es una mirada en donde tal vez el locus de la conciencia humana deje de estar exclusivamente centrada en el ego individual, para que esa identidad que se cree autosuficiente vaya ocupando una conciencia más global, algo que no es habitual hasta ahora, una participación comunitaria más auténtica, poco a poco. Es un reinicio simbólico, creo yo, por eso lo marco como primer significado, y a mí me llena de moderadas esperanzas, porque soy capricorniano, no voy a hacer demasiado esperanza. Entonces, en esta conferencia seguramente se explore lo que se conoce como la triple conjunción 2020, donde vamos a tener también Saturno, Júpiter y Plutón, ¿no? Todos juntos, después de un buen tiempo. También una serie de muchos ciclos que este año cambian con respecto al ciclo de los cronocatores de Saturno y de Plutón, van a cambiar de elemento, pasan después de 200 años y pico, de la Tierra al aire. Es un símbolo poderosísimo de un salto elemental, ¿no? Tal vez desde lo material a lo vincular, creo yo. Luego se hace disponible muchísimo esa simbología básica, genérica, de muchísimos años trabajando el tema de los valores y la cuestión material, y comenzar a trabajar ya así concretamente en lo social, la importancia y la prioridad de nuestras relaciones vinculares, ¿no? Las relaciones humanas. Sincronísticamente lo que pasa es que nos reunimos acá una serie de exploradores a mirar diferentes posibilidades como válidas. Vamos a encontrarnos visiones tradicionales, visiones humanistas, gente que hace astrología védica. Entonces yo creo que eso es algo que está bueno festejarlo, ¿no? Porque esto implica una potencial tolerancia ante el misterio que hace que tanto una visión como otra operen, más allá de que los métodos por ahí sean hasta contradictorios aparentemente. Así que me parece que, como diría Maturana, antes de largarme ya al piletazo, ya no se trata tanto de tener razón, sino de ejercerla, y yo diría juntos, ¿no? Agregaría esa palabra clave. Espero que esta charla les ofrezca buena información, profundidad, que impulse nuevas preguntas y que en definitiva nos lleve a reflexionar también juntos. Gracias, Sole, por invitarme y por aguantar el espacio, porque la verdad que me consta el esfuerzo que haces, así que agradecidos también el resto de nosotros. Bueno, vamos. El título que elegí para esta presentación es Enero 2020, hitos, sombras y mitos en los albores del siglo XXI. Voy a organizar la exposición en 3 partes, les anticipo brevemente cómo. La astrología nunca debe ser separada del contexto económico, político, social y cultural desde el cual estudiamos. Por eso la primera parte de esta presentación tiene como propósito ubicarnos un poco en tiempo y en espacio sobre la base de algunos síntomas sociales que fui observando, y creo yo también un poco el espíritu de la época, o lo que se conoce como zeitgeist. Esta serie de síntomas que voy a recorrer primero, creo que es importante significarlos, darles entidad y darles sentido, porque en mi opinión van a ser puntos clave en el despliegue de lo que podemos considerar nuestra creatividad en 2020. En segundo lugar, me interesa acercarme mitológicamente a estos contactos planetarios que les comentaba en un principio, mitos que me parecen fundamentales rescatar y que vamos a habitar poderosamente en el año que viene. Particularmente la figura de Dioniso, en la filosofía de Nietzsche, estudiando vía los antiguos griegos. Para ello voy a tomar un buen tiempo, espero no aburrirlos, pero la filosofía es algo que siento que hay que rescatar en lo astrológico también. Así que esto le va a hacer de la mano de contactos muy importantes. Uno es el complejo Saturno-Plutón y otro el contacto de Júpiter con el nodo sur de la Luna. Ambos se van a hacer exactos en enero, de hecho. Y en último lugar, preguntarnos qué podemos hacer. Es decir, qué está a nuestro alcance y qué no. O mejor dicho, para este próximo año, qué cosas estamos haciendo y hemos de hacer. Apostar a la transparencia de cada quien que esté mirando y que piensen en sus propias respuestas. Capricornio nos pide, en definitiva, mucho esfuerzo y realismo, así que podemos también reconocer maduramente algunas de nuestras limitaciones como especie, ¿no? Evidentemente nuestra omnipotencia no es verdadera. Y al final, bueno, me propongo cerrar con algunas reflexiones y luego abrir preguntas.
Bueno, si uno estudia estas conjunciones y tensiones anteriores del complejo Saturno y Plutón, veremos que, sin excepción, en los contactos entre Saturno y Plutón existe una proliferación de imágenes relacionadas con una enorme perturbación a nivel colectivo. Definiendo un poco esta palabra que voy a usar tomada del alemán, Zeitgeist, es un término que traducido al español significa algo así como espíritu de la época, ¿no? Espíritu del tiempo. La expresión se refiere a características particulares que abarca a una o a varias generaciones posteriores, que más allá de que los individuos posean diferentes edades, clases sociales, etc., tienen una misma visión global en cuanto a cómo progresa lo sociocultural. Para mí es bastante evidente que, y está siendo particularmente sensible desde 2018 para acá, que el zeitgeist con el que cerramos el siglo XX, por así decirlo, vibra en simpatía con el mito del apocalipsis. Liz Green, que es una analista junguiana, todos seguramente conocen, los que son aficionados a la astrología la conocen, a quien voy a parafrasear hoy varias veces, notó una particularidad. Este fenómeno, esta emergencia del mito del apocalipsis, emergía en la conciencia humana más o menos cada 500 años. ¿Qué significa apocalipsis? Revelación, quitar el velo, sacar a la luz, de alguna manera. Es decir, guarda relación con el hecho de evidenciar algo que estaba oculto, o no veíamos, o no queríamos ver. Un proceso relacionado con la destrucción, usualmente, se asocia con un proceso destructivo de lo ilusorio, para restituir, en definitiva, la cercanía de la conciencia humana y del ser humano con lo divino. Rebobinemos entonces, tomando en cuenta esta idea de Liz Green, 1000 años, más o menos. Tomemos como ejemplo el milenarismo. Esto es la creencia según la cual el fin del mundo iba a tener lugar en el año 1000 de la era cristiana. Por supuesto, los teólogos tienen diferentes visiones, no podemos decir con precisión que es el año 1000, no podemos interpretar literalmente a nivel histórico, la clave es simbólica porque el mito sigue siendo el mismo. Al mismo tiempo, en este periodo de tiempo, el año 1000, es el fin de la baja Edad Media en Europa, el comienzo de la Alta Edad Media. Hay también, en este mismo momento, evidencia arqueológica en América, que también demuestra coincidencia con un cambio climático muy fuerte, masivo. Se pudo notar, por ejemplo, el fin de la civilización maya, de hecho, ¿no? Los mayas clásicos coinciden con el colapso de las aglomeraciones poblacionales mayas. También, según estudios paleoambientales, en el noroeste argentino, también Sudamérica en general, se notó en esta época una severísima desertificación. Se secó el clima increíblemente, dejó de llover, yo creo que fue algo así del 54%, me dice acá. O sea que fue un cambio incluso climático poderosísimo. Es decir, aquí también tenemos el mismo fenómeno, por así decirlo, de colapso civilizatorio a tiempo que se despliega un cambio climático. A mediados del siglo XVI, Copérnico saca esta obra importantísima a nivel científico, en la que propone justamente la teoría heliocéntrica. Después de, pensemos, casi 14 o 15 siglos que veníamos manejando un sistema que proponía la Tierra como ser. Esto, en el mundo científico, constituyó una revolución total. Cerró la etapa medieval y da lugar a la etapa moderna. Entonces, acá podemos tomar el apocalipsis como la teoría geocéntrica, ¿no? Como símbolo. Bueno, hasta finales del siglo XX, donde una vez más estamos replanteando su seriedad, ¿no? Sumemos 500 más, así nos ubicamos en nuestro tiempo bajo el mismo mito. Un buen ejemplo actual es la renovada paranoia con respecto al cambio climático, y la excitante y poco original, creo yo, idea de que nos queda poco tiempo en el planeta si no hacemos algo urgente. Esta reverberancia apocalíptica, el miedo al fin del mundo, el miedo al fin del proceso, es fruto de patrones y corrientes psíquicas que pertenecen en realidad al colectivo. Se hizo también muy presente, no sé si se acuerdan, en el 99, 2000, vísperas también de la otra conjunción de Júpiter y Saturno, en donde, no sé si se acuerdan, el Y2K y el Y2K, y la fantasía de que las computadoras iban a colapsar, y se iba a desfasar todos los relojes del mundo, etc. Finalmente,
aunque había gente que vivía en búnkers y cosas por el estilo, al final eso no ocurrió. Podríamos estar entonces atentos y conscientes, creo yo, de lo que sugiere miedos arquetípicos o miedos colectivos. El miedo al fin del mundo y sus síntomas y fenómenos no es en realidad algo original, aunque sigue siendo igual de peligroso y destructivo, porque son fuerzas inconscientes de un calibre descomunal, sobre todo cuando hablamos de Plutón y sus conjunciones con Saturno. Es decir, es evidente, para cerrar con esta partecita, que cada 500 años nos ponemos más paranoicos y miedosos que de costumbre. La paradoja es que el peligro está insuflado por el propio ser humano, por el propio desconocimiento en general de lo que implica compartir factores inconscientes. Teniendo en cuenta esto, sabemos mediante la psicología moderna, post-freudiana, para adelante, que ante los cambios significativos, ante la posibilidad de cambios notorios en nuestras vidas, existe un mecanismo inconsciente que se conoce como resistencia. Es decir, resistimos, sin siquiera notarlo, a lo que sugieren cambios significativos que ponen en juego aspectos de nuestra identidad egoica. Ante una crisis o su posibilidad, se elevan lo que llamamos las ansiedades básicas, nos ponemos inestables, miedosos, instintivos, y reforzamos, a veces hasta el grado de violencia, nuestros mecanismos de defensa. En este estado de miedo a no sobrevivir, operamos de un modo totalmente reactivo. No somos entonces capaces de ofrecer respuestas ante los estímulos del contexto, sino más bien reacciones. Esto me parece fundamental reconocerlo, porque en automático no podemos crear, no podemos pensar en nada nuevo, solo repetir, reproducir o fotocopiar. Astrológicamente hablando nos volvemos totalmente lunares, ¿no? Con lo cual buscamos refugio donde sea, como sea, cada quien a su manera. Esto puede ser refugio ideológico, filosófico, religioso, enfrascarnos en el aislamiento, incluso en la virtualidad de las redes sociales, me parece a mí, un mundo en el que cada vez más nos refugiamos peligrosamente. Y usualmente nos refugiamos en momentos de colapso general, en viejas ideas, viejas costumbres, y por qué no en viejos mitos y paradigmas caducos. A ello los psicólogos lo llaman regresión. Escribe también Liz Green en un libro que les recomiendo muchísimo, se llama El lado oscuro del alma. Es un libro fortísimo, pero muy análogo a este momento. Se hacen muchas referencias al texto del Apocalipsis en relación al amanecer de una nueva era. Desde un punto de vista psicológico, el Apocalipsis describe, a mi juicio, el ascenso de la sombra del colectivo, que ya hemos apreciado este siglo y que sin duda seguiremos apreciando, a no ser que sea dominada individualmente. Este es otro síntoma para mí regresivo, sucumbir al encanto del inconsciente para justificar los más oscuros comportamientos en la ilusión de ser portadores de la verdad, revelado, de valores morales impecables, a punto de justificar incluso la violencia o el asesinato masivo. Si sumamos a este patrón colectivo, que es el apocalipsis, el concepto de inconsciente implica una inversión y un gasto de energía vital tremendo, llegamos a otro síntoma notorio, especialmente este año: el agotamiento físico, mental y emocional, conocido como síndrome burnout, se nos quema la existencia, no damos más. Es interesante también porque en esa palabra se sugiere también el fuego como símbolo, ¿no? También apocalíptico en algunas mitologías. Por último les comparto esto. Un estudio de la Universidad del siglo XXI, conocido como Índice de Bienestar Emocional y Estrés Laboral, que se midió en Argentina particularmente en 2019. Dice, este año el 41% de los trabajadores argentinos presentó síntomas que guardan relación con este síndrome de agotamiento, por el cual las personas pierden el interés en sus tareas, el sentido de la responsabilidad, y pueden llegar hasta profundas depresiones. Los números reflejan que el 41% de los trabajadores indica que siempre o casi siempre les resulta difícil relajarse después del trabajo, por ejemplo, mientras que el 32% muestra claros signos de desmotivación. Con respecto a la comparación
como último punto, según generaciones, acá me parece que es un punto muy importante para observar la generación millennial y generación X. Esto es la franja etaria en donde más o menos tenemos de 16 a 35 años, ¿no? Gente que hoy tiene esas edades. Con respecto a la comparación, se observó que el alto nivel de agotamiento aumentó del 18 al 19 entre los millennials y la generación X particularmente. Se nota, por ejemplo, la conjunción generacional de los nacidos en ese entonces, Urano-Neptuno, en el signo de Capricornio. La gente que nació particularmente entre el 92, 93, 91, 93, tiene esta conjunción muy potente en sus mapas personales. Y esta es la franja de arco que recorrió justamente Saturno en 2019, el segundo decanato de Capricornio. Para mí es visible que esta generación, esto lo tomo ya como parte más hacia el final, teniendo en cuenta el costado libertario y revolucionario de Urano, que en contacto con Neptuno incrementa, por así decirlo, su resonancia con el colectivo, enarbola principalmente el discurso que cuestiona el orden patriarcal, ¿no? Capricornio es un signo que simboliza autoridad real o divina, el poder político e institucional, los mandatarios en general. En lo personal rige la figura del padre, y por ende, si lo trasladamos a lo social, a la figura del patriarcado. Creo yo que son los millennials y la generación X la generación más proclive, por así decirlo, a encarnar predominantemente el complejo Saturno-Plutón, incluso a veces en términos de chivo expiatorio, ¿no? Otro fenómeno de nuestros tiempos que yo veo clave a la hora de analizar el no dar más es la hipercomunicación. Es el excesivo consumo de información. Series, noticias, publicidades, redes sociales todo el día, etc. Otra encuesta que hizo Reino Unido en 2016, la Fundación Mental Health, sobre los grandes cambios en la forma en cómo vivimos e interactuamos, encontró que casi el 60% justamente de esta franja de edades, entre 18 y 34, a menudo siente soledad, y este estado puede tener impacto en la salud física. También en este rango, un descenso en el sentido de comunidad y mayor atención al trabajo. Comparado con otra generación, las personas que tenían más de 55, se redujo muchísimo esa muestra. Y otro dato muy importante para mí, entre 1972 y 2008 se duplicó la cantidad de gente viviendo solos. Vivimos solos el doble que en el 72. Es decir, la soledad y el aislamiento resultan un enorme tema, ¿no?, en nuestros tiempos. Evidentemente influyen en el agotamiento físico, emocional, mental. A mi entender tiene mucho que ver con este estado de sobreinformación, por un lado, y por otro lado aislados al mismo tiempo, y no ser conscientes al mismo tiempo de la enorme cantidad de energía vital que implica reprimir la energía plutoniana, sobre todo. El último síntoma, y con esto cierro, que es colectivo. Bajarse en lo individual también. Es el intento inconsciente de ocupar un paradigma previo, sea como fuere. Es decir, un resurgimiento patológico, diría un psicólogo, una regresión colectiva, de paradigmas caducos. El terraplanismo es un ejemplo vivo, ¿no?, en nuestro tiempo. Y también la proliferación y rescate de creencias ultraortodoxas, tanto políticas como religiosas. Me parece interesante explorar esto mínimamente, ¿no? De otro modo resulta incomprensible este fenómeno. Las personas han encontrado un surco conspiranoico, por así decirlo, acá Plutón, Dioniso vivo en nuestros tiempos, de que la Tierra no es esferoide, sino plana, o algo así. Se alega un complot de la élite para ocultar la verdad al resto de la humanidad, etcétera, etcétera. Es fácil caer en la burla, y puede ser muy gracioso, hay chistes muy graciosos en internet sobre este tema, aunque para mí se trata de un síntoma muy serio, de mucha seriedad, y un símbolo poderosísimo. Buscamos refugiarnos justamente en lo conocido, por más que tengamos pruebas, evidencias de su caducidad, quiero decir. En el plano personal, para poner un ejemplo, no hacerlo tan colectivo, sería ya tener la edad suficiente para salir al mundo y descubrirlo, y junto con esos desafíos viene mi posibilidad de hacerme individuo. Pero bueno, me sigo quedando cómodamente en la casa de mis padres cuando ya tengo 56 años, ¿no? En el plano colectivo, sería una acumulación tal capaz de volver a defender las mismas teorías con las que los científicos, de hecho, se burlaban de Copérnico.
Así como este patrón de colectivo quiere recuperar la tierra plana como síntoma del miedo apocalíptico, otras facciones buscan recuperar esa divinidad intolerante, belicosa o justiciera, que representa para la posibilidad de una espiritualidad profunda lo mismo que el terraplanismo representa para las ciencias racionales. Creo yo es un mismo terror a lo nuevo y lo desconocido, que se refrita en nuestros tiempos, una sobrecompensación patológica de lo imaginal después de muchos siglos de hiperracionalismo. Esto en términos muy generales es el escenario que les quería compartir como primera parte. Segunda parte, Saturno-Plutón, un poco de mitología y de filosofía, saliendo de esta cuestión tal vez más dura. Cada 32 o 37 años más o menos, pues no es un ciclo regular, como decía en un principio, Saturno y Plutón se encuentran en el cielo. En 2020 lo harán otra vez. Es particular porque este encuentro se suman Júpiter y Marte, y porque también transita el nodo sur de la Luna. Siempre esto análogo a lo atávico, o lo caduco, o lo ya conocido, que debemos ir deshabitando para que se manifiesten posibilidades nuevas. De lo contrario se vuelve también, como decía Liz Green, arenas movedizas. Hay que tener en cuenta algo muy importante, las conjunciones en sí no son ajenas a un proceso que es mucho más grande. Según Richard Tarnas, por ejemplo, que es un investigador que tomé también para esta presentación, hay una obra extraordinaria que se llama Cosmos y Psique, seguramente algunos la conozcan. Él toma grados de arco y después de cada conjunción exacta, como parte de un proceso, ¿no? Y las conjunciones exactas como picos de ese proceso, tanto personal como colectivamente. Entonces, si tomamos ese arco, esa idea, este periodo se da entre febrero de 2018 hasta abril de 2021. Aunque mi opinión es que este es un caso particular porque Saturno va a cambiar de signo en ese lapso. Va a entrar ya en Acuario en marzo de este año, después va a retrogradar casi todo el año también por última vez en Capricornio, y va a ingresar definitivamente a Acuario a final de diciembre de 2020, para encontrarse con el especialísimo sínodo con Júpiter. Para mí, en mi opinión, el proceso de Saturno-Plutón tendrá los picos máximos de frente a este cambio Saturno-Acuario, finales de febrero y principios y mitad de marzo, y durante su retrogradación, particularmente, entre el 11 de mayo y el 29 de septiembre de 2020. Creo que las retrogradaciones de Saturno son particularmente sensibles como periodos de proceso. Entonces, veamos simbologías y mitos necesarios. Vamos a tomar distintas fuentes. Muy brevemente, ¿qué representa cada planeta? Esto tomado del panteón arquetipal, como síntesis del panteón arquetipal también. Estructura, solidez, estabilidad, tiempo, tradición, autoridad conservadora, tendencia a reprimir y a frenar, dificultades, karma, la melancolía, la capacidad para disciplina y deber, el orden, la paciencia, la responsabilidad, el padre. Hagamos lo mismo con Plutón, perdón. ¿Qué representa Plutón? Intensidad máxima, preocupación por la supervivencia, sexualidad, poder, los instintos, lo libidinal y agresivo, destructivo y regenerativo, descarga purgatoria violenta de energías reprimidas, el fuego purificador, situaciones de vida o muerte, luchas de poder, el inframundo intenso, ardiente, deidades de destrucción y regeneración, muerte y renacimiento. Y acá yo elegí un mito. ¿Por qué? Porque Dioniso está contemplado dentro de lo que podríamos llamar la energía o una imagen arquetípica que se desprende de la energía plutoniana. ¿Por qué elegí a Dioniso? Bueno, creo que está siendo muy relevante en nuestros tiempos, en donde no contamos a veces con herramientas mitológicas o filosóficas para comprender los procesos vitales en su exuberante totalidad. Les propongo que exploremos tanto su mitología como su simbología profunda. Tengo la sensación de que puede ofrecernos información de un valor extraordinario. Tal vez esta reflexión sobre esta divinidad, un poco perdida en el inframundo de la conciencia humana, nos dé cierta orientación para expresar y pensar si la tragedia y el sufrimiento no son acaso partes constitutivas, necesarias y fundamentales de la vida.
El filósofo alemán Friedrich Nietzsche llegó a considerarse a sí mismo el último discípulo de Dioniso. Estaba muy influenciado, fuertemente influenciado por esta divinidad. Existe un libro de Walter Otto, conocido como Dioniso, mito y culto. El autor multifacético de esta divinidad escribe: toda la antigüedad concibe a Dioniso como el dios que le dio el vino a la humanidad. También conocido como la divinidad delirante, cuya presencia vuelve a los humanos locos, los incita al salvajismo o incluso al apetito por la sangre. Era compañero de los espíritus de los muertos. Las flores de primavera también dan testimonio de él. La hiedra, el pino, la higuera eran muy queridos, aunque por lejos de todas las bendiciones en el mundo natural de la vegetación que ofreció se destaca el regalo del vino. Dionisos fue el dios del éxtasis más bendito y del más bello amor. Aunque también fue un dios perseguido, un dios sufriente y en constante agonía. Y todo aquel que le amase, todo aquel que le adorara, debía compartir su trágico destino. Muchísimos de los mitos y cultos relacionados con Dioniso generaron un enorme interés en la antigua Grecia. Y en ellos Nietzsche vio algo que estaba perdido y vacío en el mundo moderno. Una celebración de lo que él llamó una disposición trágica, una disposición a la tragedia. Él defendió toda su vida la idea de vivir con una disposición consciente a la tragedia. Sugirió que solo a través del cultivo de este estado, de esta disposición, podía surgir la creatividad, la grandeza, la capacidad de verdaderamente afirmarse a la vida. Dice: existe solamente una esperanza y una garantía para el futuro de lo que llamemos humano. Reside en lo siguiente: que la disposición hacia lo trágico no muera. Dioniso era referido en la antigüedad como el 2 veces nacido. Hijo de Zeus y Selene, era un dios dual y paradójico, encarnación enigmática de ambos reinos, el mortal y el inmortal. Fue primero engendrado en el vientre de su madre, sacudido mortalmente por un rayo por su padre, aún en el vientre de Selene, para luego ser cosido al muslo de Zeus, por él mismo, hasta que se desarrollara. El sufrimiento y la muerte que caracterizan el mito de su nacimiento le dieron el epíteto de dios sufriente y muriente. No solo impregnó su destino, sino que la locura, la tragedia y el dolor acuciaban a todo aquel que le adorase. En prácticamente todos los mitos en los que aparece esta divinidad, siempre hay un factor violento. Su mera presencia despierta la sensación de urgencia, éxtasis o terror en los corazones de quienes se encuentran cerca. Esto se debe a que encarna en sí mismo los eternos enigmas de la paradoja y de la dualidad. El espíritu de un ser salvaje, fuente de fascinación y de confusión. Su venida trae locura. Otro mito que conecta directamente con esta divinidad es el de las ninfas o las ménades, quienes lo adoptan a Dioniso y lo crían hasta la adultez, para luego ser poseídas por su espíritu salvaje, llevadas a las montañas, ofrecer allí cuidado a jóvenes bestias salvajes, para luego devorar su carne en un estado de completo éxtasis. Dioniso se relaciona también con la sensación humana de lo urgente, de la inmediatez, de ser arrancados de nuestra cotidianidad, con el propósito de convertirnos en bailarines en soledad, y el escenario salvaje de las montañas, como caminantes en su ruta de deleite. No solo se refleja esta locura en el mito, donde las Ménades llegaban a devorar a sus propios hijos, sino también, dice el autor, habita en el silencio y en la quietud. El nombre Ménades refiere justamente a la locura. De hecho, en inglés, locura se dice madness, que habitaba a las mujeres que lo seguían, quienes en éxtasis danzaban en círculos o bien se quedaban absolutamente quietas, como si algo las hubiera convertido en piedra. Aunque enfocarnos demasiado en la sed de sangre y locura de las Ménades sería distorsionar por completo su imagen. Pues esta locura que toma a quien lo evoca, los actos más atroces por un lado, pero por otro símbolo de enorme fertilidad y creatividad. Locura divina, que le dicen. Esta locura no es una enfermedad,
sugiere Otto, más bien una compañera de vida en su plenitud. Es la locura inherente en el vientre de la madre. Esto refiere a un momento de creación, que cambia el orden precedente al caos aparente, dando comienzo a la salvación primitiva, al dolor primitivo, al salvajismo primitivo. Cuando la vida comienza a estancarse, cuando uno se siente encadenado, cuando la sociedad se torna extraordinariamente represiva con respecto a la profunda necesidad del individuo de florecer y de crear, Dioniso emerge para romper las cadenas, renueva y repone la vida que estaba en riesgo de muerte. En el mito, entonces, Dioniso es también el liberador. Nos torna conscientes de que las puertas de la prisión estaban siempre abiertas y que las cadenas eran imaginarias. También, como el Baco romano era conocido como dios del vino, se dice que durante los ritos que se ofrecían en su nombre, corrientes de vino fluían por los ríos, haciendo florecer el entorno por completo ese mismo día. Aunque el vino también posee una naturaleza dual, puede encantar, aunque en exceso puede conducir a la ira, la destrucción y finalmente la ruina total. En Dioniso, figura que encarna la paradoja y dualidad en sí mismo, sugiere Otto, la plenitud de la vida y la violencia de la muerte son una, indiferenciadas. Para comprender en tiempos modernos una divinidad de este calibre, debemos recordar la cosmovisión que existe detrás de los mitos y los cultos. Solo es posible un Dios con rostro de locura y violencia y crueldad sin precedentes, si ese mismo rostro ya estaba presente en el mundo. Nietzsche defendía la posibilidad de recuperar una cosmovisión trágica del mundo a través de Dioniso, capaz de restaurar la dignidad y capacidad heroica que el mundo moderno ha perdido en gran medida. También se desprende de acá, en un principio, que se le escuchó decir a Heráclito: todo contiene su opuesto en sí mismo, porque las cosas opuestas son idénticas. Recordarán acá los aficionados a la astrología el principio de polaridad. En los mitos de Dioniso, llenos de locura, destrucción y muerte, subyace también la capacidad para sanar, la felicidad creativa, la liberación de lo que nos aprisionaba y la eliminación de toda pena y de toda preocupación. Dioniso es el gran ambivalente, arquetipo divino de todos los triunfos heroicos y simultáneamente el sufrimiento y la muerte. Expresa la verdad de que placer y dolor, vida y muerte, creación y destrucción, la tensión y la armonía, el éxtasis y el terror son uno inseparable de otro. Dice Nietzsche que esto es inherente a todo lo que existe. Semejante afirmación lleva a lo que el filósofo llamó una afirmación dionisíaca de la vida, una afirmación de la totalidad del ser, que incluya lo negativo y lo destructivo, en donde eso no busque explicaciones o sea rechazado, pero sino visto como un componente necesario de lo bueno, lo verdadero y lo bello, y por ende deseable en última instancia. Es decirle sí a la vida, incluso en sus aspectos horribles, extraños y sus problemas más difíciles. Es unir los horrores de la noche conscientemente con las alturas de la felicidad. Decir sí a ello implica lo que el autor llamó gran salud, una fuerza extraordinaria, necesaria para sostener semejante tensión. Esta gran salud, emergente en Antigua Grecia, dice Nietzsche, es clave para no solo reconocer este contraste trágico en la realidad, sino también rendirle divina adoración. Adorar la vida en su totalidad, en donde la plenitud y la violencia son igualmente intensas en Dioniso. Lo que podemos aprender, tal vez en tiempos modernos, recuperando la sabiduría griega y su culto a la procreación, es su reconocimiento de que el dolor y el sufrimiento son necesariamente intrínsecos a cualquier forma de nacimiento y creación. Todo lo que garantiza el futuro, en definitiva, incluye entonces dolor. Bueno, todo significa Dioniso.
eliminar dolor y tragedia sería eliminar también a la vida misma, su belleza y su grandeza. Como resultado de la inclusión dionisíaca de esta visión trágica, surge este hombre trágico, capaz de incluir amorosamente y afirmar incluso los aspectos más duros de la existencia, dándose cuenta que mientras posea esa gran salud, tanto el dolor como la tragedia no solo deben ser bienvenidas, sino también adoradas como los verdaderos fortalecedores y estimulantes vitales que en otro momento amenazaban con destruirnos. Por último, por las riesgosas alturas que uno transita cuando está en condiciones de mirar a los terribles abismos de la vida, para experimentar desde los pensamientos más dolorosos y las más extremas formas de nihilismo, y estar aún así en condiciones de emerger de esas profundidades y afirmar la vida, diciendo sí a ella en su totalidad, es posiblemente uno de los más elevados estados que un ser humano pueda alcanzar. No hay forma más elevada, según Nietzsche, que esta afirmación de lo dionisíaco. Su vía fue justamente amor patri, que se conoce como amor al destino. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápidamente porque me tomó más tiempo de lo que pensaba, Sole. Así que voy a agilizar un poquito para no perdernos la parte final, si te parece bien. Vamos a ir Perfecto, sintetizando. sí, y cerrando, estaba chequeando eso también. Sí. De todos modos, lo pongo a disposición de las personas que lo necesiten, si el tiempo nos hace comprimir un poco más. El PDF está a disposición de quien lo quiera para nada. Está bien. Me lo envías a mí ese y yo lo subo con la ponencia. Dale, perfecto. Bueno, esto tiene que ver con el encuentro, otro de los núcleos, Júpiter con el nodo sur. Lo voy a pasar como rasgos positivos y negativos de su manifestación. Cuando usualmente un planeta se encuentra con el nodo sur, suele refritarse, por así decirlo, manifestaciones más atávicas, más regresivas, justamente. Júpiter tiene que ver en ese sentido con pereza, hipocresía, ansias de poder. Podríamos relacionarlo con los predicadores fatalistas de Zaratustra también, ¿no? Gente que predique fatalismo. Yo creo que estar atentos a esa emergencia. También sacralización de líderes humanos, ¿no? Expectativas poco realistas. Una de las palabras claves para el 2020, sin dudas. También, como potenciales positivos, esto implica que cada quien lo revise, no es verdad, sino una guía, simplemente. Confianza en uno mismo, sentido de justicia, comprensión profunda, capacidad de síntesis, desarrollo para comprender significados globales y universales. Y esto me parece fundamental, aplicación práctica de una filosofía de vida, que coincida, revisar si coincide nuestra filosofía, nuestra prédica con nuestra práctica, ¿no? Júpiter en Capri. La última tiene que ver con una reseña que dice también LinkedIn. Las energías inconscientes que provocan los acontecimientos externos son colectivas, pero la manifestación de estas en la psique colectiva dependen de los canales que cada individuo proporcione. Si en una nación existe un número importante de personas inconscientes, esa nación significará los tránsitos hacia su carta de formas compulsivas y a veces muy literales. Si en cambio la nación posee un número suficiente de personas relativamente conscientes, el resultado no es totalmente predecible. Ninguno de nosotros puede, como personas individuales, influir de forma instantánea en acontecimientos mundiales. Y todos podemos ser víctimas de una erupción colectiva. Pero, si formulamos nuestros valores desde la conciencia individual, en vez de la inconsciencia de la masa, y podremos descubrir áreas específicas en nuestras vidas en que podemos hacer algo constructivo, de lo cual se beneficiarán más bien nuestros hijos y nuestros nietos antes que nosotros mismos. Cada quien puede finalmente hacer un balance, con esto cierro, ser íntimos. Estos son potenciales de Saturno-Plutón, no significa tampoco nada verdadero, sino revisiones, autoevaluaciones, me parece que es momento para madurar. Para eso. Creo que Dioniso trasciende nuestra necesidad de explicar la vida, sino que hay que transitarlo, hay que vivir, hay que atravesar 2020. Y desde ahí, como siempre usamos en este espacio, co-crear, co-operar. Creo que realmente resulta posible y está a nuestro alcance. Tal vez eso es mucho más chico o más pequeñito de lo que nuestra cuestión megalómana de salvar al planeta pueda implicar.
y aceptar también, creo, el dolor como parte constitutiva de nuestro camino. Mi última cuestión tiene que ver con un deseo de todos los que están mirando o lleguen a mirar esta charla. Bendiciones, que reciban guía, serenidad en lo profundo de los corazones. Meter miedo nunca suma, que puedan conectar con su propia esencia y compartirla con los demás en la medida en que vaya pasando el tiempo y los acontecimientos. Y por Dios, por último, le pido algo, un llamado, una convocatoria a los artistas. Hace falta más arte que nunca. No se repriman, ánimo, juegos, texto, tarot, astrología, lo que sea, pero por Dios sigamos creando pues energía para crear. Ya, les doy gracias por acompañarnos. Hay contenidos bastante intensos. Gracias por bancarlos y por acompañarlos. Ahora si hay alguna pregunta y tenemos espacio, Sole, si te parece bien. Vale, muy bien. Muchas gracias por el Gracias. recorrido, por tu sensibilidad también compartiendo. Y bueno, abro el espacio ahora para alguna pregunta, en concreto lo que haya presentado Ezequiel. Si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, hay mensajes de agradecimiento. Gracias, gracias. Ahí estaba viendo. Gracias a ustedes. Lo de megalómano. Ahí está. Lo lees en voz alta para quien no está leyendo el chat. Sí, lo comento al margen de la lectura, así que si quieren, me refiero a una cuestión de un anhelo también colectivo, ¿no? O sea, hay ciertos mitos que atraviesan el hecho de salvar al planeta. Tal vez ahí aparezca esta simbología más bien relacionada con Piscis o con Neptuno, ¿no? Que también está disponible en la cuestión de Saturno y Plutón. Este año va a estar en sextil, o sea que se habilita, digamos, también es una relación fluida, por así decirlo, ¿no? Se comunican esos planetas con fluidez. Entonces yo creo que eso en sus luces y sombras, por supuesto, puede habilitar mayor sensibilidad al dolor de los demás, por ejemplo, y por otro lado puede hacernos caer en la fantasía de que somos los humanos los que podemos salvar el planeta. Parece que eso es totalmente, es antidionisíaco, por así decirlo, ¿no? Es decir, sería por ahí no conectar con esa cuestión, ¿no? Y ver realmente aterrizar, ¿no? Lo ideal sería que el planeta no viva los procesos de cambio destructivos que por ahí están apareciendo, el cambio climático, etc. Lo realista sería poder transitarlos y ver qué significan, y ver que esto ocurre cíclicamente en la historia del planeta, ¿no? Y que nosotros tenemos que aprender a desarrollar creatividad en esos contextos. Si uno se imagina mediados del siglo XVII, también hubo una pequeña glaciación, por ejemplo. Y yo me imagino a alguien ahí inventando la salamandra, ¿viste? En el invierno. No queriendo salvar al planeta, sino cómo hacemos para, qué podemos inventar y qué podemos crear en ese sentido, ¿no? Así que no sé si con eso respondo a lo megalómano como amor desmedido por la humanidad, cuando en realidad es mucho más cercano, es mucho más qué le pasa a mi vecino que qué le pasa a Japón, ¿no? En lo cual realmente estamos muy, muy lejos de poder influir. La cercanía, por eso me parece fundamental, ¿no? ¿Qué pasa al lado? Más chiquito. No sé si con eso respondo a la inquietud de... Muchas gracias, Ese. Acá también hay otro mensaje de agradecimiento. Dice gracias por compartirte en estas palabras. Muy claro, interesante, y recordando lo mucho que tememos a lo nuevo y cuánto tenemos por aprender como humanidad. Gracias. Gracias, Maru. Sí. Bueno. Llegué tarde. Bueno, después Sí. va a estar disponible, Va a ¿no? estar disponible. Mientras tanto, bueno, Caibon pregunta si hay posturas de que lo del cambio climático es mentira. ¿Qué opinas? Bueno, muy rápidamente, no creo que sea mentira, el cambio climático es un hecho. Lo que se cuestiona por ahí es qué lo causa, ¿no? Mm. Por supuesto, los seres humanos tenemos una participación clara en eso. Ahora, no somos nosotros los que estamos cambiando, en mi opinión. Hay una cuestión solar también evidente, hay estudios muy fuertes también con respecto a que el cambio, al menos en la temperatura, tiene más que ver con actividad solar que con la cuestión de carbono. Pero bueno, como todo esto es River Boca, ¿no? En Saturno y Plutón nos polarizamos como nunca, entonces van a estar los que opinen una cosa peleándose con los que digan otra. En lugar, creo que son dos cosas válidas, ¿no? El desafío tal vez sea ese,
darnos cuenta que hay una influencia de lo humano y también una influencia de lo divino. El sol no lo piloteamos nosotros. Entonces, si el sol calienta más o tiene mayor actividad, eso es algo que también nos necesita mejor comunicados, ¿no? Si vamos a andar gritando, corriendo de un lado para el otro es una cosa, y si dialogamos a ver qué podemos hacer para, de hecho, contaminar menos, esas cosas que son súper importantes, claro. Ujú, ujú, ujú. Quería sumar a ver qué hacemos y agradecer también a varias personas, acá me salgo un poquito de la ponencia a una cuestión general, pero que varias personas estuvieron con temáticas de audio. También agradecer a todas las personas que estuvieron ahí compartiendo cómo cada uno fue resolviendo, ¿no? Como poniendo en práctica lo que iba hablando era muy hermoso también. De que cada cual fue tratando, ¿no? Cooperando en que todos podamos resolver y escuchar, ¿no? Pueden ver en el chat el primer icono en el menú del Zoom, y si no lo ven pueden mover el cursor en el vídeo y verán un menú en la parte de abajo. El primer icono es un micrófono, cliquen ahí, si les pregunta, si desean llamar desde el audio del dispositivo, digan que sí. Los que están desde el celular, la interfaz del celular es más simplificada y ahí no conozco tanto, así que disculpen si ahí ya no puedo asistir demasiado, pero en la computadora sí que es así que espero que todos puedan escuchar y lo demás pueden, si no, entrar y salir de la reunión, y luego un poco me excede ya como asistir desde aquí, así que también agradezco a todos los que van resolviendo la temática con el audio y van compartiendo en el chat, porque me parece que es también el ánimo de lo que estamos conversando, ¿no? Así que gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Acá dice Luis Fox, dice, el cambio climático o más bien el aumento de temperatura lo generan los chemtrails, no sé qué es, Sí, que forma una especie de vidrio de aumento y quema la piel y los cultiva. Ah, sí, ya sé qué es. sí, es este fenómeno de los trazos de nubes un poco raras y bueno, también Sí, tiene sí, una sí, sí, cuestión con sí. eso. Sí, 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 hay gente que también lo toma como parte de esto que venimos conversando. Aquí una última pregunta para ir cerrando. Ujú. Almendra dice, no entendí bien esto de que Saturno y Plutón propicia el River Boca. ¿Podrías ampliar? Bueno, Saturno y Plutón tienden a, si uno analiza sobre todo los ciclos anteriores, tiende a coincidir con momentos de máxima polarización River-Boca. Esto tiene que ver con que nuestro refugio, ante la emergencia de tanta polenta, por así decirlo, de tanta intensidad emocional, ¿no? Cultural, de la Tierra manifestándose, solemos tener patrones, como decía en un principio, que tienden a la regresión, ¿no? A polarizarnos más que nunca. Es decir, nuestra habitual percepción es la polarizada, ¿no? La dicotómica. La tercera dimensión es una demostración de ver objetos separados, etc. ¿no? Y me da la sensación de que cuando aparece muchísima intensidad, la tendencia inconsciente, esto es algo inconsciente, y reactivo, tiende a polarizarse, ¿no? A refugiarse en yo opino más que nunca esta cuestión. Entonces, el fenómeno de la polarización yo creo que tiene mucho que ver con, sobre todo, los momentos tensos entre Saturno y Plutón. La invito a Almendra a leerse al menos el capítulo, la parte del libro de Tarnas, que tiene un despliegue impresionante, ¿no? Con respecto a lo que pasaba en la historia, en la ciencia, en el arte, en los contactos tensos, y qué figuras fueron preponderantes en ese despliegue, ¿no? Como también en las personas que hacían obras nacidos con aspectos tensos, por ejemplo, de Saturno y Plutón. Nietzsche es un ejemplo. Mm, Nietzsche lo tomo, Nietzsche era solo oposición Plutón, cuadratura Saturno. mm. O sea que Nietzsche encarna esta tensión que estamos viviendo. Bueno, terminó desbordado, ¿no? Nietzsche, pero yo creo que no dejó de crear cosas excepcionalmente transpersonales, ¿no? Y un dato a color, el Saturno de Nietzsche se ubica en el primer grado de Acuario, en donde Júpiter y Saturno se van a encontrar en diciembre de 2020. O sea que tiene mucho para aportar quizás. Estamos con el retorno de Saturno de Nietzsche. Casi.
Bien, muchas gracias. Voy a leer un último mensaje que acá se explaya Juan Carlos, que dice: tal vez la necesidad colectiva de los cataclismos y del pánico colectivo puede llegar a ser el escapismo para no asumir como sociedad nuestra madurez. Es más fácil pensar en el Y2K o en el 2012, o pensar que va a caer un meteorito, que aplicarnos a ser responsables con nuestros recursos, a sacar las virtudes que como humanidad podríamos generar. Neptuno buscaría que pasara algo, que de una vez por todas llegue el juicio final, donde, uy, se me corrió, donde no tengamos que lidiar con la responsabilidad de ser cada uno. Estoy Ese, totalmente de acuerdo. sí, Sí, lo que ibas compartiendo. sí. Bueno, ese una vez más, gracias. Bueno, Y gracias. bueno, Gracias nos por... vemos mañana en la mesa redonda con todos. Dale. Y ahora voy a dar la bienvenida, ahora espere que las voy a buscar, a Marisa, perdón, Marisa Espías. ¿Dónde estás, Marisa? Eh, ¿Tienes el micrófono y todo? ¿Ahora me oyes? Hola, hola, Ay, hola, ahora te oigo. Hola, habla de nuevo, por favor. hola. Ahí está. Espérate, dame un segundito. Que voy a,